Pero bueno, queridos patitos, vamos a continuar donde lo dejamos ayer respecto de la carpeta esta, en la que vamos echando un vistazo a cómo se enseñaba en aquella época. Estamos viendo que en principio pudiera ser séptimo y octavo de GB, de mi juventud respecto de estos temarios, de un poco cómo se explicaban. Vamos a continuar respecto de hoy. Tendríamos euskera. A ver cómo se ponía esto de el euskera. Como digo, pues esta situación respecto de todo este material que va a nutrir el contenedor azul, porque creo que es interesante el hecho de primero exponerlo, explicarlo no sé, porque hay elementos que igual os resultan interesantes y además no... eh, esto no es una clase práctica, a pesar de que hay alguna clase respecto de material teórico de ciencia política y hay una lista de reproducción específica, como también hay otra respecto del concierto económico y alguna otra cosa por ahí respecto de unas ucronías en otra lista, como tenemos también las listas respecto de los conversatorios con Xavier, con Belumartis, etcétera, etcétera, pero esto sería una exposición de los apuntes de aquella época, por ejemplo, respecto de el euskera. Aquí, cómo se aprendía euskera en aquel punto del espacio-tiempo en mi colegio Nuestra Señora de Europa. Y aquí tendríamos todo esto respecto de nondik, nora, non, nongo, noraño, noren, norekin, norentzat, nor, nork, nori, el nor, seri, nori, a la hora de identificar, por ejemplo, el nondic, que es de dónde, nondic, ¿eh? Porque al ser una lengua aglutinante, pues nos encontraríamos con esta situación en la que a veces tiene su dificultad respecto de Isena Juntak, los nombres con el SG y ETIC, Baserritic, es decir, del Baserri, o ETIC, Suaitzetic, donde hay que poner la E. Ahí tendríamos su calde tatín, es decir, de la cocina en la casa, eche etatic. En algunos casos hay que poner dos es, y en otros, bueno, pues hay que incorporar la e, porque Schweitz, pues en teoría Schweitz no tiene, pero aquí la e vendría de oe, de cama, con el tic. Aquí tendríamos algún ejemplo también respecto de temas de topónimos con Getxotic, Berangotic, Aldapastic, razón por la cual, por ejemplo, Bilbao, sí, Bilbao TIC, no en el TIC, pero en otros, respecto de Nondic, Nora, Bilbaora, pues, queda un poquito mal, por eso se simplifica con Bilbo, eh, Bilbotic, Bilborá, Bilbon, Bilboco, que lo veremos con Nongo. A veces hay excepciones respecto de una formulación aparente. Y tendríamos respecto de esto del TIC, con adibideak ejemplos, en donde pues, los elementos tienen esta formulación. Aquí tendríamos el Nora, ¿a dónde? Con un poquito lo mismo. ¿eh? Con el tema de los nombres de ciudades y los ejemplos. Aquí tendríamos el non, dónde, con Isena Junta, que Mayan, ¿dónde está? ¿Dónde están las cosas? Están, por ejemplo, lo que decía respecto de Bilbon, Donostian, que a veces se dice Donosti, no, Donostia, Donostia, Donostian, Gasteiz con Gasteizen, Aquí tendríamos ejemplos, aquí estarían. Esto es ciertamente importante, básico, a la hora de conocer, por ejemplo, el tema en el euskera. En otros idiomas será distinto. ¿No? Y se conoce en parte por esas frases que se comparten, por ejemplo, en X, en otros lugares, acerca de cómo es la construcción de una frase
dicha en castellano respecto de los otros idiomas que existen en el Estado. Y evidentemente el más raro sería el euskera, raro respecto de la distancia de construcción de la oración respecto del resto de idiomas que provienen en toda última instancia del latín. Nongo, donde ahí tendríamos checo con el tema de go, pero a veces es co o go. Y se propioak daukago hemen Bilboko, Donostiako, Iruñako, Iruña es Pamplona. Mm, Y Gasteiz sería Vitoria, Gasteiz. Erakusleak, cómo hacerlo y los ejemplos. Noraño, que sería ¿hasta dónde? Noraño, ¿hasta dónde vas a ir? Pero eso ya sería incorporar. Noraño, Joangosar. ¿A dónde vas a ir? Cheraño, Schweiz, Eraño. Tendríamos el tema de los Isen propioac, con los Erakusleak, en singular y en plural, con los ejemplos, los adividiac. Luego tenemos el Noren, con de quién, Mutillarén, el chico, Nescaren, Guisonarén, y aquí los nombres propios, que es, aquí tendríamos con el tema de si viene la R o la N, depende de cómo termine el concepto anterior a la hora de si se pone una cosa u otra. El tema de los erakusleak, hemen, horren, aren, hauen, horien, haien. Y los izenordean, nire zure bere, gure zuen haien. Y adibideak. Norekin, ¿con quién? Aquí tendríamos con quién. ¿eh? Bueno, y los erakusleak, que serían con este, con ese, con aquel, con estos, con esos, con aquellos. Honekin, horrekin, arekin, hauekin, horiekin, haiekin. Y los isonordean, es decir, conmigo, contigo, con ese, eh, con nosotros, con vosotros y con ellos. Ahí estaría. Y los ejemplos. ¿eh? ¿eh? Ahí estaría. Lo mismo que tendríamos con el NOR. Sería probablemente más simple o más sencillo. Con el tema de A. El tema del a pesar de que se diga, bueno, mutilla sería chico, no, no mutilla sería el chico. Chico a secas sería mutil. Nesca, en cambio, sería chica. Y la chica sería Nesca, pero al tener una no sería Nesca. Tendríamos respecto de los nombres propios. Miquel, pues no llevaría nada. Pepe no llevaría nada. Laura tampoco. El Nor, pues tendría esta vicisitud. Tendríamos el tema de los Isenordeac con los Erakusleac y algunos ejemplos. El tema del Nork, este sí, se vería más, con la K como significado importante. Ahí tendríamos los Isenpropioac, los Isenordeac, Erakusleac y los ejemplos. Es importante distinguir respecto de cada caso dónde es necesario poner el NOR, dónde poner el NORC, cuál tiene su importancia. El Norenchat, el para quién, bueno, pues tendríamos Mutiliar en chat para chico, para el primo, tendríamos el plural, Mutiliar en chat para los chicos, y Sempropiac en el chat,
todo esto con los erakusleak y en singular y plural y los isinordeak que hemos visto ahí con los ejemplos. Tendríamos luego el nori, el akien, que, pues, todos estos evidentemente tienen su trabajado diferencial, en donde pues aquí vemos el tema de isenpropiak, los nombres propios, los erakusleak en singular, en plural, y los isenordeak. Evidentemente los verbos son muy importantes. Pues también esto, el de las declinaciones respecto de todo esto, como por ejemplo en seres, aquí tendríamos ejemplos, bourgeois, escutas, ya coqué, más o menos, y el mugagabea, que es algo importante, que sería esto respecto del burus, escus, ¿cómo? ¿No? Bolígrafos, ¿cómo lo harás? Pues a bolígrafo, a lápiz, con la cabeza, de cabeza, o a mano, escus. Eh, Aquí con los Erasmusleak y los Isenordeas. Nitas, sutas, primera, segunda, tercera, singular, plural. Y aquí tendríamos los adivideak, los ejemplos, con tresnak, con los gorputzaldiak y iskuntzak, con adivideak, coloreak, pintado de suris pintatuta, pintado blanco, suria, suris, sarak, dientes beteta, lleno de gente, gaya, adivideak. Tendríamos esto. Y luego iríamos con otros, como Elan, con el tema de los apuntes en euskera, en donde pues Elan se utiliza para repetir frases que se ha dicho, por ejemplo, en algún lugar. Se coloca detrás del verbo una frase que repetimos. Mikel esan du, gaur eria egiten du. Esan du hori. Zer esan du Mikelek? Gaur euria egiten duela esan du Mikel. Lek. Mikel ha dicho, hoy está lloviendo. ¿Qué ha dicho Mikel? La construcción es al revés. Mikel ha dicho que hoy está lloviendo. ¿eh? Hoy, lluvia, está que dicho Miquel. Miquel ha dicho hoy llueve. ¿Qué ha dicho Miquel? Miquel ha dicho que hoy llueve. Otros ejemplos, por supuesto, el tema este de la construcción al revés respecto al castellano es un elemento relevante. Hay otras. Y el tema de los verbos. El isan, el ucan, que sería una introducción respecto de lo que sería luego el nornori, que ya daría dolores de cabeza. Ya sí se menciona el nornorinork. Ha dado incluso para canciones. Bueno, pero el nornorinork sería también considerado como ser norinork. Sería lo mismo. En el que aquí tendríamos una situación con el iski. No, ser norinork, norinork, iski ot, por ejemplo. Ahí tendríamos Nick Ari, yo a él, Nick Ari diot, y en plural sería diskiot. Con el iski sería el significativo de plural. Y con ser, plural, bueno, ser o nor sería lo mismo. Y aquí tendríamos una conjugación respecto de una complejización que luego iría con aquí. Con todas las partes en la cúpula del trueno. Nixuk, Ark, Guk, Ayek, Niri, Suri, Guri, Suei, Ayei, Ari. Ahí tendríamos una configuración completa. Ahí teníamos el hiragana, el euskera, claro, porque estaríamos hablando del presente, pero ¿y el pasado? El pasado también, aquí tendríamos que conjugarlo.
respecto de, a ver cómo se puede visualizar todo esto. A ver. A veces es obtuso el tema de la cámara porque no quiere pillar lo que está escrito. Pero ahora sí, el hiragana, lo cual resulta curioso porque hiragana sería uno de los tres formatos de escritura del japonés. Y cuando se habla de esa tercera, que sería la más común ahora, que sería el hiragana con H, sí, con hiragana. Pero aquí hiragana sería algo que sería en euskera, sería pasado. El hiragana se hace con el verbo principal sin ninguna terminación más verbo auxiliar en pasado adibidek, pues ahí tendríamos con las pistas de hiragana, como sería hacho, erenegun, iaz, le egunean, joan zen astean, es decir, ayer, anteayer, eh, antes, la semana anterior, joan zen egunean, joan zen hilabatean. Eso da cierta pista respecto de que se está hablando en un pasado, ¿eh? Con aquí el más sencillo. Ni hecho Joan Ninsen, ¿no? Ayer vine, o etorri nintzen, yo ayer vine del colegio, ni hecho ikastetxera, etorri nintzen. El año pasado tú no estabas aquí, IAS, es decir, IAS es el año pasado, su esinen, emen, egon, pero luego, evidentemente, se va complejizando, porque esto de ser, estar, pero también luego el tener es algo distinto y sería con el ucan, nuen, nituen, que sería el plural, ¿eh? Que sería el pasado de Erukan, en el que nosotros ayer vimos una película, también estaría con Ukan, Guacho, filme Aikuse Genuen, porque lo tuvimos, algo eh, es distinto de ser. Vosotros el otro día no hicisteis los ejercicios, Sue, Erenegun, Erunean es senitusten, porque es plural, Eriketa Kegin. Vosotros y todo esto en el ámbito del plural. Eh, Tendríamos aquí unos elementos del ser nori, es decir, como vimos, del nor nori, de las dos, porque en euskera la complejidad de los verbos radica en el hecho de que en el propio verbo se ve el quién a quién. Si yo lo hago con él, pues sería niri, sichai, con el... eh, bueno, pues ahí estaría. Con esta formulación, sichai y sun. Que si singular, sichai-sun, sichai-kisun, donde aquí se ve, a él se le ha caído el agua, Ari. Luego, ciertamente, estaría con la complejidad respecto del ser Norinor que veníamos a continuación, que sería esto, Lorain y el hiragana. Sion, Siskion, con toda la formación que tiene respecto de la complejidad, en donde cada vez que todas estas personas que aprenden de nuevo, pues se meten con todo esto, el tema de primero con el no, nori, no, todo esto que es importante para el tema de la declinación de las propias palabras. Y luego el tema de los verbos, en el que, como podéis ver, pues claro, hay gente que se vuelve loco y hay gente que dice, pero si esto es facilísimo. Hay gente para todos los elementos. Esto sería del 24 de abril del año 95. Y aquí vendríamos a ver también respecto de cómo se construiría el tema de la fecha. Astelena, mila bederatziehun eta laurogeita hamabost, esan da nola egiten dena numeralak. Los números son de 20 en 20, amar, hogei, 30 sería hogeita amar, y luego tendríamos eun, el tema de milla, que sería 1000,
bederatzi eun, como sería 95, larogei, es decir, sería 1900, 2 veces 40 más 15. Milla bederatzi eun, larogei, es decir, lau ogei, es decir, 4 veces 20, a la que se suma 15. Larogeita ¿eh? amabost. La roita amabosteco porque se va sumando de 20 en 20 y cuando se llega a 20 es cuando se suma. Si fuera 65 sería mila bederatzireun ta irurogei, es decir, irurogei, 65. Irurogeita bost. 75. Irurogeita amabost. ¿Mm? Y luego tendríamos el eco. ¿Por qué? Porque bost termina en T y luego seguiría con E. Sería sei, ¿no? Sería co, directamente sin la E. Apirilla den, el den de abril, mm, está justo al revés, como se ve. No, 1995, pero primero, luego el tema de abril, y el número. Hogeita lauan, hogeita lau, que termina en an. Sería otra, la configuración, que terminaría en pues igual en vez de la AN tendría solamente la N. Pero bueno, esto de los numerales también para el tema de las fechas pues tiene su cosa. El tema de los apuntes con Seure Eritzia Asalchen, es decir, hay que aclarar todo esto. Que vemos también cómo es el tema de dar su opinión. En mi opinión, creo que ni Custadut, aquí Dirudi, parece con el Nork, tendríamos también el Sergatic. En euskera existen varias formas de responder al Sergatic, pero solo veremos dos en este caso. ¿eh? Aquí está. ¿eh? Por ejemplo, esto, en donde vemos unos ejemplos, ¿no? Con el ámbito en castellano y luego con esto en euskera. Eh, Seguro que os es de utilidad estos apuntes a la hora de encontraros con Sartaburu, que seguro que conocéis en cualquier lado. Habla solo en euskera y que estoy caricaturizando. Seguro que cualquier persona que sea de cualquier edad y condición podéis encontrarnos en cualquier lugar del mundo que hable euskera y que, bueno, pues a fin de cuentas no es un idioma del Estado español como también los del Estado francés y el saber no ocupa lugar. El Isan, el Lucan, el Nornori o Sernori, que viene a ser lo mismo. Aquí tendríamos esto con los adividen, ahí, donde, bueno, pues para repetir órdenes o mandatos que hemos dicho, otros, pues a otras personas, se añade el verbo infinitivo. Ahí tendríamos esto con un ejemplo. Ginariketak, haz los ejercicios. Seres Anduso, ¿qué has dicho? Ariketak egiteko esan diot. Egiteko, que los hagas, carajo. El tema de Elkar, que no sería tienda, sino sería otra cosa, con el tema de Noren, el Carren, Norekin, el Carrekin, es decir, no solamente es el tema de juntos, sino la inferencia respecto de ese juntos debe de dar el significado también de juntos respecto de entre ambos. Carrequín tendría otro significado. El tema de el carry, el uno al otro. ¿eh? El car. Y aquí se ve respecto de es una palabra que significa mutuamente. La acción la realiza una persona a otra y también la segunda a la primera. Y el car se puede declinar en muchos casos, pero solo veremos estos cuatro. Hay muchos otros, donde vemos junto al lado del otro, o solo juntos, o el uno al otro, que sería el carry, y el uno
al otro, que tendría ese significado respecto de Elcar. Pero tendría configuraciones distintas y diferentes. Aquí tendríamos al Etaesin, poder y no poder. ¿Cómo sería? Y también el tema del auxiliar. Aquí tendríamos cómo ponerlo con el ikusi dut, con el ikusi aal y san dut. Estas complejidades. Con las contracciones del aal, como se pudieran contraer. Y aquí con el ukan, con el dut, du, su, du, y con el plural, que estaría ahí. La quintera, las formas del imperativo. El imperativo en euskera se construye con un verbo de dos partes, el verbo principal y el verbo auxiliar. Con el tu, du y n, el apur, apur, tu, bascal, du. Y cusi, con la i final. Etor, ri. Etor sería el daro. Etor, ri. El verbo auxiliar depende del tipo de verbo. Transitivo, intransitivo, ser, ser nor, es decir, nor, y algunos más. Auxiliares del nor, que sería transitivo, y los auxiliares del norc, que serían intransitivos. Aquí tendríamos el auxiliar del ser norinorc o norinorc, con los ejemplos de rigor. La quintera con tendríamos el vallescoa y el esescoa, cómo construirlo. Aquí tendríamos también el tema de las a ver, si hay suerte respecto de las frases. Ahí estaría. Las formas de parecidos en euskera. Renanchadu, es decir, el tema de tiene pinta de Maya Gliburaren Anchadu, tiene pinta de la mesa tiene pinta de libro, se parece a un libro. Matendú sería otra, se parece. Dirudi también sería un se parece. Ichura también sería otra forma de ponerlo. Anchecuada es parecido a. ¿eh? Y aquí tendríamos algunos ejemplos. Esa nube parece un animal. ¿eh? En las diferentes formulaciones. Esta montaña parece un castillo y luego Galdera repicatu. Para repetir las preguntas en euskera se añade la terminación en al del verbo auxiliar. Non dago ni liburua zer esan duzu, non dagoen nire liburua. En algunos casos se realiza un cambio de personas y para ello nos fijamos en los cambios de persona en castellano y realizamos igual. Ahí tendríamos el ejemplo. Respecto también el tema de isan, ukan y ser nori o nornori, donde los verbos del pasado como determinan todos en no necesitan añadir ninguna terminación y quedan exactamente igual. El sear estilo A, que sería el estilo indirecto, que sirve para repetir lo que ha dicho una persona. En castellano siempre añadimos que, en cambio, en euskera depende del tipo de frase. Pregunta, orden, frase normal. Galdera, con non dagoen, galdetu du o esan du, las aginduak, isil, esan du, isil txeko. Esaldiak, daukagu, eta nork adibidean, con el tema del verbo. Y aquí tendríamos este de los verbos que normalmente se utilizan en los auxiliares del non-rock, solo
tienen dos elementos, la persona que realiza la acción, el NORC, y la persona que recibe el NOR. La diferencia con el ser NOR y NORC, el NOR, NOR y NORC, es que nunca aparecen estos tres elementos. Ahí tendríamos verbos, en el que luego nos encontraríamos con ejemplos. Y el tema de Besala, Besalako y Adivideak, que estarían aquí. Respecto de esas comparativas, donde hablaríamos de sí, luego tendríamos el tema de Aditz Demborak, la mayoría de los verbos realizan los tiempos verbales, de forma normal. El tema de. A ver, ¿quién es? Ah, sí. Bueno, me llamaron Euskaltzaindia para que aligerara un poco, pero bueno, tenemos algunas cosas que comentar antes de terminar el programa de hoy. Y bueno, pues que igual había alguna deficiencia, pero vosotros ya entendéis un poco que estos son apuntes que tomé en mi tierna juventud y a fin de cuentas os los expongo por si os resulta de interés. El tema de Aditz de Morak, aquí tendríamos el tema de que la mayoría de los verbos se realizan los tiempos de forma normal, ahí tendremos el tema de habitual, el tema de futuro y el tema de pasado cercano. Los tres tiempos más conocidos de pasado, presente, futuro. Existen unos verbos que no siguen este esquema, que serían el bear, isan, el balío isan, el na isan, el al isan, el esin isan y el bisi isan. Estos verbos, la terminación de estos tiempos se añaden al isan, con el tema de habitual, futuro, pasado, cercano. Con los adívides, los ejemplos, el tema de los tiempos verbales. Tendríamos aquí el tema de frases de relativo, los erlativoak, como las oraciones de relativo son aquellas que se refieren directamente a un nombre, como en castellano aparecen unidas por la palabra que después de un nombre sustantivo. Pero en euskera la estructura se invierte y aparece delante del nombre al que se refiere. En ambos casos, en euskera y en castellano, su función es completar o complementar a ese nombre del mismo modo que un adjetivo. El coche que tengo, por ejemplo, Borja, el hombre que compró el libro, yo, el animal que tengo, Jesús, la semana que viene, Antón, profesor. Diferencias que relativo y que estilo directo. Y lo segundo sirve para repetir preguntas, frases, órdenes. Lo primero para completar o complementar el sustantivo. El nombre, qué y frase de relativo. Aquí en la estructura euskera, el relativo es al día e o n y sena. Adivina el hombre que ha venido. Etorri den gizona. Los chicos que estudian conmigo, nirekin ikasten, ¿eh? Conmigo nirekin ikasten estudian, ¿eh? Edo ikasiten, duten, ¿eh? Mutilla. Tendríamos esto. Saldiaclotum, unir las frases, dos frases distintas, y ahí para poder unirlo. Definición aquí, hacer las definiciones y aquí los adivideak. Luego tenemos aquí respecto de adits auxiliar, los verbos auxiliares en euskera. Para elegir el verbo auxiliar en euskera nos fijamos en los siguientes elementos. El ser nor, que sería ser lo mismo que nor, el tema del nori y el tema del nor. Y pueden ocurrir cuatro situaciones: que solo aparezca el nor auxiliar con el isan, una galduda, y aparezca el ser nor y el nori, el auxiliar nor ser nori, ahí tendríamos un ejemplo, y que aparezca el nor norc auxiliar, que sería nor norc con uka, ucan,
que aparezca el ser nor y nor, es decir, los tres, con el auxiliar sería el nor, nor y nor. En Ixuri, yo a ti, el qué, bolígrafo A, galdu disut, es decir, yo te lo he perdido. Yo te he perdido a ti, el bolígrafo. De todos estos auxiliares hemos visto los pasados de los tres primeros, el tema del ir a ganar, con el isan, el nor nori, el nor nor y algunos del ser nori nor. Ikusita edo ikasita, vistos o estudiados. Los verbos de los aquí vamos a tratar de a ver si lo pillo. Debería de pillarlo ahí, ya está. Los verbos del nor intransitivos utilizan el auxiliar isan tanto en presente como en pasado. O un ejemplo, el adivide el orain con el iraganá. Nais ninchen. Ahí tendríamos los verbos en nor-nori o ser-nori. Estos verbos aparece un nor y un nori, quien recibe la acción. Ahí tendríamos un ejemplo y aquí tendríamos una tabla. De orain, iraganá, en singular. Y luego en orain, iraganá respecto del plural. ¿eh? Ahí tendríamos que, bueno, pues, por volver a ponerlo, pues aquí tendríamos esto de el orain, iraganá y aquí tendríamos esto de aquí. El tema de los verbos, pues en euskera tiene su complejidad, pero en castellano también tiene su complejidad. ¿Por qué no decirlo? También en inglés. Son diferentes complejidades, claro, cada idioma es distinto. Los verbos de el nor-nor, con el ucan, que aparecen los verbos transitivos, que tiene un sujeto que realiza la acción, otro que la recibe. Adividebat, ahí tendríamos un ejemplo. Tendríamos el orain, tendríamos el iragana y el ser nor y nor, es decir, el nor, nor y nor. En esta frase aparecen tres elementos, con un ejemplo. Y el tema de cómo sería el orain de el ser o nor, nori, nor. Con aquí tendríamos el nor etorrida. Aquí tendríamos esta tabla respecto de Galdera. Esescua, Vallescua y Saldía. Con el tema de el Iñor, que luego eso sería alguien, como aquí se ve, en el tema de alguien o nadie. Y Vallescua, Norbait y Edonor cualquiera. Ahí tendríamos en esta configuración respecto de todo esto. Del, y para terminar este cuadernillo, en el tema de la columna de Vallescua, es la que tiene excepciones. Para dudas, consultar, bueno, pues el tema del libro de texto. Pero bueno, aquí no tenemos el libro de texto, tenemos solamente este cuadernillo hecho con bueno, pues la sapiencia del momento de un servidor. Con el tema de los trincoac y encima en el pasado, bueno, los trincos. Con aquí el tema de los verbos acortados. Eh, con con ahí estaría, que sería un elemento interesante. Aquí a continuación veríamos el tema del CAR con esto de cómo sería esto de el CAR que hemos visto atrás, la sustanciación del verbo que lo veríamos aquí con los parecidos, con las estructuras. Aquí teníamos, a ver si se visualiza. Parece que no quiere hacerlo. Aquí lo tenemos complicado para esa al día. Antes de tendríamos esto de aquí. A ver, esto está bastante guarro y pido disculpas.
con ejemplos de cuestiones que evidentemente son importantes, como la estructura respecto de teko tzeko asmoz, es decir, con la intención de, hotel bat zabaltzeko asmoa du, bueno, pues la intención de, zabaldu, sería el verbo, ¿eh? La intención de hacer ¿qué? ¿Sabaldu? Ahí estaría una pregunta que os dejo en el aire. El tema de los modales, en cómo, del modo, como dijo el periódico, hoy es 24 de diciembre. Egunkaria San Suenes, como dijo el periódico, Egunkaria San Suenes, gaur, abenduaren hogeita lauaren da. Las baldinchas, el tema condicional, tendríamos. ah, Daría para una frase en una canción, maldincha tatsunjuntiboa, joder, maldincha tatsunjuntiboa, joder. Ballesta Suna, el tema de la Ditz Nagusia con va, París será Joaten Bazara, si vas a París, si tú vas a París, el tema del infinitivo con Vero, con Gero, perdón. eh, Tema aquí continuaría con otros elementos como el tema de el completivoac. Y la parte de atrás con algunos ejemplos, con el tema de las frases en relativo, ¿eh? Que en parte ya lo hemos visto en la versión más bonita. Aquí tendríamos el tema de Baldincha, las condicionales, con el tema de igualdad. Y aquí tendríamos el tema de superioridad con el de Morasco Esaldiac y las causalac, ¿eh? Y las modalac, las modales, y las superlativas. Las tendríamos otra vez aquí. Y uno de los más altos, de entre los más altos. Entonces que aquí tendríamos otro cuadernillo que resultaría interesante como el siguiente respecto de los temas verbales, en donde tendríamos algo que seguramente se habría sido necesario ponerlo en el índice, pero vamos por orden de aparición. El tema de los verbos intransitivos sería el isan o el nor. Luego el intransitivo también sería el nor nori, pero transitivos serían el ser ser norc o nor norc y el ser nori norc. A pesar de que, bueno, pues el nor sea sinónimo de nor, pues en forma más pura, pues tendríamos esto de los transitivos, el isan, que sería el nor nori, y luego los transitivos, el nor nor, y el otro sería más puramente llamado como ser nori nor. Y aquí tendríamos esta representación y luego tendríamos aquí lo del NOR, como sería el NOR en el tiempo del presente y en el tiempo del pasado. Orain es presente y leen es pasado. Ahí tendríamos el ámbito sencillo de yo soy, yo fui y todos los otros tiempos verbales. Aquí tendríamos el NOR, NOR con, aquí tendríamos el Orain al día, el presente, con el IT, que sería el ámbito del plural, naus, y luego tendríamos aquí la situación respecto de dud, con esto sería una complejización en donde evidentemente el nick, ura, dud, du, con el IT sería el plural di tut, Em, em, y bueno, pues aquí tendríamos una disposición respecto del nor-norc. Aquí lo tendríamos. El len al día, el nor-norc. Aquí tendríamos el nor-norc con este cuadrito que sería probablemente interesante, en el que vemos que hubo de ser rellenado. Aquí tendríamos esta configuración. Y tendríamos el nor-nori
con el orain al día, aquí, aquí, el iski tendríamos como elemento de plural, volvemos a tener lo mismo. Y el nor-nori respecto del leen al día, es decir, el pasado, con sichai dan, sichaiski dan, sería el singular y el plural, y tendríamos la situación respecto de todo esto. Con el nori, nork, orain al día, aquí tendríamos el verbo más complicado, el nori, nork, en el ámbito del cuadrito de Nick Niri con el disquiot, que sería el iski, que sería el símbolo del ámbito del plural. Y aquí tenemos puesto, pues aquí arriba el tema del singular y aquí el tema del plural. No se pone el tema del Nick Niri porque eso sería objeto del Nor Nori no, o del Nor Nor. No, porque no tiene forma verbal. El Nick Niri sería que Nidat. No, no, esas cosas pues están ahí. Y estaría el tema del Nor, Nor y Nork en al día, es decir, en el pasado. Nork, Nori, Nork. Aquí tendríamos esta disposición respecto del cuadrito hecho en el pasado, Nion, Niskion, es decir, ahí tendríamos con el Iski, que sería el ámbito del plural. Y vamos a continuar con algún cuadrito más en el que vamos a ver respecto de estos adits sintéticoac, los que decíamos los trincos, en el que, digamos, por ejemplo, en estos intransitivoac, los intransitivos que serían Joan, Etorri, Ibili, Egon, en el que ni Noa, es decir, Joan estaría implícito in Indoan, es decir, fui, pretérito imperfecto. Etorri, nator, es decir, en vez de poner etorri nice, que serían, ¿para qué decir etorri nice cuando puedes hacer el trinco y contraer el asunto y decir ni nator, yo vengo o vine, que serían en torrent, que sería el pretérito imperfecto. Tenemos el trinco en Joan, en etorri, en ibili, nabil, que es el tema de ir, venir, andar, por donde andas, ni nabil, el tema de estar, egon, estar y haber también, sería esto, en el que sería un pretérito imperfecto, nago, nengoen, estoy, estuve. Transitiva sería yakin. Y aquí estaríamos con respecto de el iski para el singular y plural. Se, pues puedes saber una cosa o puedes saber muchas cosas. Y el tema del pasado. Nekien, nekiskien, el singular y el plural en pretérito imperfecto. En el que vamos a ver una situación respecto de esta. Aquí tendríamos. ¿Cómo sería el presente continuo? El adis nagusia más todo aquello. Luego el pasado continuo con adis nagusia más presente habitual con adis nagusia, el pasado cercano con el pasado pretérito perfecto, el pretérito perfecto y el futuro. Una forma de poner todos los tiempos verbales en un pequeño cuadrito. Luego tendríamos el adit sintéticoac, como dije, respecto de los trincos. Aquí tendríamos el carry, tendríamos el tema del yakin, el tema del eraman y el tema del eduki. Bueno, pues aquí tendríamos esta situación. Cuando vamos a algo igualmente complejo, como sería el tema de las declinaciones, tendríamos aquí el tema de cómo hacerlas respecto de los casos que serían los siguientes. Serían el nork, el nori, el norekin, el orensat, el noren, norena, el nongo, el nondik, el norengandik, el non, el norengan, el nora y el norengana. Donde estaría, sí, sería muatua,
singular o plural. Tendríamos el mugagabea, esta boca es pluralic es singulari. Euskera, euskeraz, azaldu behar da, edo euskera erabiltzeko debe de explicarse en castellano. Es decir, ¿cómo hacer el tránsito respecto de el momento en el que una persona que está estudiando euskera, euskera, beraz, daukana, erabiltzeko, eh, tresna bat bihurtzen da beste aldeak euskeraz jakiteko. ¿En qué punto el tema del euskera se convierte en un elemento del idioma de origen del que se quiere estudiar al momento en el que se estudia ya directamente dentro de los parámetros de ese propio idioma? Aquí tendríamos esto explicado directamente en euskera a la hora de el caso del nor kasua, en el que, bueno, pues aquí viene una explicación pequeñita en el castellano de cómo sería el caso del nor, pero luego tendremos esto y los erakusleak, en el que luego nos encontramos con el nor kasua, el caso del nor, donde hará siempre de sujeto de los verbos transitivos acerca de esta situación y de los erakusleak. Aquí tendríamos el caso del nori, en el que nos viene que siempre funciona como objeto indirecto. El tema del mugatua, el mugagabea y el erakusleak. Luego tenemos el norekin kasua, que viene sin explicación. Ahí tendríamos esto con el erakusleak. Luego tendríamos la cuestión referida al Norentzat Kasua, el caso de el Norentzat, que con el ejemplo, creo que Gizon Arentzat, Andere Arentzat, Nenguzu Arentzat, ¿para quién? Tendríamos con el Mugabea y el Erakusleak, tendríamos el Norena, Kasua, el de quién, que es el caso de quién, Guisonaren, Aren, el hombre, la mujer, ahí tendríamos Gabea con el Eracuslea y algunos ejemplos. Respecto de pregunta, por ejemplo, Noren Liburuada, de quién es este libro, y Miren en Liburuada, el libro es de Miren. Luego tendríamos el Nongo, Kasua, el de dónde, que tendría esta de sin movimiento, el Nongo, pero sin movimiento. Si fuera con movimiento sería otro caso. Mendico, Lurreco, es una cuestión de identidad, vamos, que, bueno, de condición, de condición. Es algo que no implica movimiento, sino que es estático. Ahí tendríamos el Mugagabia y tendríamos el Eracuslea. Nongo, siempre con sustantivo, y Nongoa, siempre con verbo. Sería distinto. Tendríamos aquí el Nondik, el caso del Nondik, y luego también tendríamos el Norengandik, que es por dónde quién, por dónde Manolo, por dónde Josefina. Bueno, pues ahí tendríamos el de dónde, por dónde, que sería la implicación de movimiento, y el Norengandik sería respecto de personas en concreto. Ahí tenemos el Mugatua en singular y en plural. Acerca de personas serían Norengandik, como hemos dicho, y el Mugagabea, ya tendríamos los Erakusleak, respecto de este, ese, aquel, estos, esos, aquellos, pero con el ámbito de las preguntas respecto de Norekin y, perdón, Nondik, Norekin sería otra cosa. Pido disculpas por el tema del fallo mental. Pero tenemos eso de Onetatik, respecto de este, ese, aquel, esos, estos, esos, aquellos. Y aquí tendremos el plural. El singular y plural. Tendríamos el non, el norengan, kasua, donde quién, acerca de Echean, Gizon Arengan,
que sería el Norengan y el Non, que sería diferente. Y aquí tendríamos el Mugagabea y tendríamos el Erakusleak. Respecto al singular y plural, tendríamos el Nora, el Norengana, es decir, ¿a dónde quién? Voy a donde Luis, que sería pues el Norengana, que sería hasta dónde, voy hasta la playa, Noraño, Noraño, Norans sería hasta dónde, voy hasta donde Luis. En el tema de el Mugatua, con singular y plural, con Nora, y este es donde estaría el Norans, el Noraño y el Norengana. El Mugagabea, y tendríamos, y los Erakusleak en singular, a este, a ese, a aquel, ¿eh? Y el Visiduna, con Engana, es decir, con la situación respecto de sitio o persona, y el tema del plural. No sé si he aclarado más que bueno, he hecho confusión. Espero haber aclarado alguna cosa respecto de lo que hemos podido ver y habéis podido visualizar en estos apuntes de aquel momento del pasado de un servidor. Vamos a culminar con esto, que sería, a ver si se visualiza las causales, cómo serían las causales, en el que veníamos aquí, bueno, pues el tema de norte, sur, este, oeste. Mendebalde sería oeste, Equialde sería este, Iparralde norte, Egoalde sur. Eh, Tendremos las Baldinchak aquí puestas. Aquí estarían las Baldinchak. Aquí tendríamos algunos fallos habituales. De Aintan, cualidad, cantidad, ainveste, sertara a qué, sertara co para qué. Tendríamos edo ala, que en edo serían enunciativas afirmativas y ala serían enunciativas negativas, interrogativas. Asco, después de sustantivo, nois arte edo noraño, hasta cuándo sería de tiempo, nois arte, noraño sería lugar, hasta dónde. El tema de asco respecto de mucho, 8 sería mucho, respecto de asco, mucho contables, y oso serían incontables o sensaciones. Oso gustatzen zait, no sería cuestión de asco, gustatzen zait, sino oso. A pesar de que se haya socializado el tema de asco, pero cuanto el tema del gusto, en teoría sería oso. El gutun formalak, las cartas formales, cómo se harían respecto de Nork Vidal Chendú, el tema del nombre, el Nana, que sería el DNI, ¿eh? Eh, el tema de la dirección, el video, serían el Rimitea, que sería el carte, empresa, el oficial, y ahí estaría el Nori Susendua, el a quién, la data, el tema luego, como sería, como hemos visto respecto de la inversión respecto del castellano, el tema de la edición pura, aurreco agurra, es decir, el primer saludo, jaun gustis estigmatua, luego habría más formales, como sería jaun sit agurgarria, y luego agurterdi, que sería bastante informal. Eh, Como sería lo de Obi-Wan diciendo hello there, hola ahí. Pues aquí estaría la gurra, Gurchensaitud, Besterik Gabe, es decir, la finalización. Este sería la despedida. A pesar de que agur sería como aloja, sería como despedida, pero también como saludo. Aquí tendríamos el agur verobates, que es un poco lo que sirve para el cierre de todos y cada uno de estos vídeos que hago en este canal, que es agur verobat, betigelpean, que tendría un significado distinto porque hace un complemento respecto de agur verobates, bueno, con betigelpean, siempre en gel. Egingo duzulakoan, besterik gabe, nire agurrik beroena, eta urrengo, bueno, pues eso sería muy, y luego estaría el tema de la firma, que en teoría la firma sería siempre a mano, y el tema del nombre. Pero ahora ¿quién escribe cartas?
el tema del sustantivo, respecto de la falta de, y aquí nos encontraríamos con el tema de la comparación, el carquetá, con igualdad y con calidad. Es decir, aquí tan como para hacer igualación de cualidades y el tema de cantidades. Por ejemplo, tú eres tan alto como yo o tú tienes tanto dinero como yo. Ahí tendríamos la construcción de la frase. Y luego, para terminar, tendríamos el tema de la superioridad, goikotasuna, y del tema del superlativo que es el más de todos, el más alto de clase, y ahí estaría cómo se construiría. Y bueno, creo que así hemos dado un vistazo, aparte de esto de aquí que se ve, esto de si el año que viene fueras a París, lo verías, con esta hipotética, que estaría aquí, esta hipótesis, acerca de todo esto, pues que tendríamos aquí un poquito explicado el tema este de el euskera, que igual os sirve para haceros un poquito la idea de cómo hablar un poquito en euskera, pero bueno, será más complejo a la hora de cómo hacerlo de verdad, en el que probablemente lo mejor es que vayáis a una escuela oficial de idiomas. Pero en fin, que los patitos, sin más, es que ricasco, agur, berobat, Betty Gelpian.